Supercrack Estrella presenta. OVNI sale de entrada gigante bajo el mar en la Antártida. Entrada bajo el mar, donde se esconde una entrada de 126 metros de largo, por 80 metros de largo, donde podemos ver un OVNI que sale de la entrada, en una imagen como nunca antes se había visto. Esto fue descubierto en mi canal, en el Google Earth. Después de estas imágenes que muestro, ya no puede quedar ninguna duda de la existencia de ovnis en la Antártida. El ovni sale de una entrada que está bajo el mar, la entrada está pegada a una colina sumergida en las aguas de la Antártida, seguramente de esta manera se ocultan de la vista satelital. No muy lejos de la entrada donde aparece este ovni a punto de salir hay una torre que ya mostré en otro video. Estas torres tienen una tecnología como las torres Teslas, además también hay una esfinge que demostraría una conexión atlante entre los antiguos egipcios y lo que se encuentra aquí, tecnología de los ángeles caídos. Frente a quienes publican fotos de presuntas anomalías en la Antártida, presentándolas como supuestas bases ocultas de ovnis, salen al paso los científicos con explicaciones más racionales. En el marco de una reciente controversia surgida en la red tras la aparición de lugares anómalos en una zona desolada de la Antártida, muchos internautas quisieron ver en ellos entradas para platillos volantes. Sin embargo, la comunidad científica no lo cree posible. Pero después de estas imágenes será complicado que continúen con la mentira. ¿Permitirán que este video muestre estas imágenes? Me lo pregunto. Ya veremos qué ocurre cuando lo descargue, si lo censuran o qué hacen. Estos agujeros en la superficie antártica son ahora objeto de encendidas discusiones entre los internautas e investigadores. Y frente a las versiones que presuponen que podría tratarse de una base aérea para ovnis construida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos manejan otras explicaciones. Mientras Supercrack Estrella, el grupo de usuarios de YouTube que publica reportajes sobre los misterios de nuestro universo, teoriza en su video sobre el origen de los agujeros, el profesor Ralph von Frese de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, que descubrió esa anomalía en 2006, asegura que se trataba del resultado del impacto de un asteroide. Esta no es primera vez que versiones sobre la presencia de estructuras misteriosas son desmentidas por los expertos. Recientemente, algunos vídeos y comentarios relativos a la existencia de una presunta pirámide en la Antártida dio pie a suposiciones sobre la presencia allí de una base para los ovnis, y a elucubraciones acerca de que la presencia extraterrestre no es ningún secreto para las autoridades norteamericanas. Sin embargo, Nigel Watson, autor del libro El Manual de las Investigaciones de los OVNIs UFO Investigation Manual, comentó a Mail Online que este supuesto hallazgo habría sido creado a través del programa Photoshop o bien mostraba un nunatak pico montañoso rodeado por un campo de hielo. En el mundo de las teorías de conspiración, no escasean las especulaciones que rodean a los ovnis. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿El gobierno sabe acerca de ellos? ¿Está el gobierno usándolos? Independientemente de lo que creas, estas conspiraciones son siempre interesantes. Son demonios ángeles caídos con las que las élites trabajan. Tenemos pruebas de que esto es así. Hace algunos años un alien captan un extraterrestre en el interior de un avión de la NASA. Vuelve a encenderse la polémica en torno al fenómeno ovni. Es popular la creencia de que la NASA maneja información sobre extraterrestres y ovnis que la gente común y corriente no conoce. Estas especulaciones toman fuerza cuando salen a la luz imágenes como las que vamos a detallar a continuación. Un video que viene circulando por las redes sociales muestra el interior del avión utilizado en la misión Sofía. Sofía es la madre de los arcontes según la mitología, por esta razón su nombre puesto por las élites satánicas. Todo parece normal con la tripulación dentro, salvo un peculiar detalle. Una extraña mano se deja ver en la parte inferior derecha de la pantalla, y no correspondería a un ser humano. Y es que los dedos son extremadamente alargados, generando así fuertes especulaciones en redes sociales respecto de la presencia de alienígenas dentro del equipo de trabajo de la NASA. Los avistamientos de ovnis más populares. Caso Roswell. Ocurrió en 1947 en el condado de Lincoln, en Nuevo México. Un granjero de la zona denunció que un objeto extraño y volador se había estrellado frente a su rancho. Los agentes encargados del caso determinaron que se trató de un globo que impactó en el rancho. Las teorías de la conspiración de Estados Unidos todavía siguen pensando que se ocultó la verdad del caso. Caso Westall.
Era el año 1966, unos 200 alumnos y sus profesores de una escuela de Melbourne quedaron paralizados ante un platillo volador que descendió por unos segundos y poco después desapareció sin dejar rastro. Al igual que en el caso Roswell, las autoridades argumentaron que se trataba de otro objeto diferente, pero los testigos, muchos vivos todavía, admitieron que era algo que jamás habían visto. Kenneth Arnold. Uno de los casos ovnis más impactantes de la historia. Kenneth Arnold era un vendedor y piloto de aviones que se pasaba más tiempo en el aire que en tierra. En 1947 aseguró que, en uno de sus vuelos diarios, avistó más de 9 objetos brillantes que no llegó a identificar, todos en forma de plato, y volando a velocidades fuera de lo común. Fue la primera vez que se acuñó el término platillos volantes. Los presidentes de Estados Unidos. También resulta muy curioso que varios presidentes de Estados Unidos hayan asegurado que han entrado en contacto con avistamientos de ovnis. Jimmy Carter fue objeto de burla por asegurar que vio un objeto no identificado en 1973. Un año después, su sucesor, Ronald Reagan, también aseguró que vio un platillo volante sobrevolando la localidad de Petersfield, California. El caso de Murcia. Se trata del primer caso datado en España. Durante los días 6, 7 y 13 de agosto de 1962, varios oficiales de vuelo de la base ubicada en San Javier, aseguraron a sus superiores que habían sido testigos de unas luces que realizaban movimientos rápidos, de forma lateral y vertical. La declaración de los testigos fue considerada muy fiable por los investigadores, apuntando que se trató de un fenómeno no explicable. Hay una teoría ovni en particular, que se centra en la Antártida como un centro de actividad ovni. Algunas personas afirman que hay una base secreta de ovni allí, y otros dicen que los Estados Unidos están actualmente luchando con extraterrestres en la Antártida. Si bien estas ideas podrían sonar absurdas, un creyente de los ovni en Madrid piensa que puede haber encontrado la prueba finalmente. Con estas imágenes que dejo en Supercrack Estrella, pueden quedar pocas dudas ya. Como si fuese una película de ciencia ficción, una batalla ovni ocurre en una base nazi secreta en la Antártida. Esto ha revelado una cuestionable y polémica verdad. En el Polo Sur hay secretos, enigmas difíciles de explicar que nadie es capaz de tan siquiera mencionarlo. Eso no es todo. Bajo la palabra nazi han rondado un sinnúmero de rumores que no terminan. Para nadie es un secreto que existen enigmas bajo el sello nazi. Uno de los rumores más sonado es la supuesta existencia de una base secreta en la Antártida. Sí, los nazis tenían una base secreta bajo el hielo del Polo Sur, llamando la atención de Estados Unidos. Aquí aparece una historia bastante extraña y llena de misterios. Estados Unidos decide atacar una base nazi en la Antártida, pero objetos voladores no identificados repelan dicho ataque. El suceso ocurrió en diciembre de 1938, algunos meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis enviaron una incursión hacia la Antártida con el fin de inspeccionar y asegurar la industria ballenera de Alemania, pues veían a Noruega como una amenaza latente. La embarcación MS Schwabenland fue enviada a una zona llamada Terra Dronningmauer, junto a hidroaviones Dornier al que fotografiaron cerca de 600.000 kilómetros cuadrados. Para el año 1939, una gran parte del territorio pasó a llamarse Neuschwabenland, fue reclamada por los alemanes. Sin embargo, con la aparición de la guerra y las diferencias con el país noruego, los alemanes decidieron abandonar sus planes en el Polo Sur. Ni siquiera tuvieron tiempo de construir algo. Esta se convertiría en la primera y última expedición que el pueblo nazi realizaría en la Antártida. A pesar de eso, después de 2 décadas existieron especulaciones o rumores que hablan de que los nazis regresaron al continente helado, y no solo eso, regresaron para establecer una base con tecnología avanzada, ovnis y extraterrestres, que aún estaría allí. Base nazi en la Antártida, el continente helado. En 1947, se comenzó a escuchar rumores sobre una base nazi en la Antártida. Esto se divulgó a través de textos escritos por Ladislas Savo, un exiliado húngaro que afirmó que el submarino alemán U-530 llegó hasta las costas de Argentina en julio de 1945. También, había muchos rumores de que llevaba a importantes líderes nazis: Hitler, Eva Braun, Martin Bormann y otros importantes políticos. No obstante, la prensa y los oficiales decían que no había rostros famosos en tal submarino, pero los rumores persistieron hasta el punto que Savo publicó un libro titulado Hitler is alive. En la obra se afirmaba que Hitler junto a su gabinete político se escaparon y se escondieron en una base secreta en la Antártida.
Para Esabo aquel lugar se llamaba Nueva Berchtesgaden y fue construido entre 1938 a 1939. La prensa mantuvo la historia de la base secreta nazi en el continente helado, apareciendo todo tipo de teorías y conspiraciones, incluso algunos decían que allí se reunían los Illuminatis, un grupo secreto cuya misión era controlar el mundo. Los rumores tomaron fuerza cuando el almirante naval alemán Karl Donitz, quien se convertiría en presidente de Alemania después de Hitler, expuso que tenían una base secreta en la Antártida impenetrable. Además, aseguró lo siguiente: es una fortaleza invulnerable, un oasis paradisíaco, medio del hielo eterno. A partir de eso, una serie de teorías empañaron a los nazis y la Antártida. Algunos de estos extravagantes rumores se resumen a continuación. Los nazis experimentaban con tecnología ovni en guaridas subterráneas, existen civilizaciones antiguas bajo el hielo de la Antártida, los extraterrestres viven bajo tierra, o bajo el mar de la Antártida. Estas imágenes mostradas en este video podrían demostrar que es así. Hay pinturas robadas que están en el hielo del Polo Sur. Hitler fue llevado a una base nazi en el continente helado para evitar que lo mataran. Estas y muchas teorías más embellecían los títulos de prensa. Bases británicas y estadounidenses en la Antártida. Sin embargo, también apareció un chisme aún más descabellado. Tanto los británicos como los estadounidenses planeaban un ataque a la base secreta nazi. Eso no es todo, según estas teorías los Estados Unidos tenía una base llamada Mauldin 1, que según había sido construida en la Antártida para vigilar el campamento de los nazis. Además, se decía que fue construida durante la Operación Tabarín de Inglaterra, llevada a cabo en 1945, para establecer una base científica británica y una presencia en la región. Aunque existieron muchas bases pequeñas establecidas por Gran Bretaña, no hay ninguna evidencia sólida de que construyeron una enorme base militar para realizar ataques contra los nazis. De esta misión llamada Tabarín ya hablé en otro video. Los británicos quisieron capturar un ovni estrellado. Yo lo mostré todo con el Google Earth. El ovni estrellado y donde desembarcaron los ingleses aún está allí la lancha en la isla. Ataque de Estados Unidos a las bases nazis en la Antártida. En 1947, creó una misión secreta llamada Operación Injun, conocido también como Programa de Desarrollo Antártico de la Marina de los Estados Unidos. Este fue dirigido por el explorador Richard Byrd, quien entrenó al personal estadounidense para potenciar la supervivencia y las técnicas de guerra en territorio gélido. A la Antártida fueron un grupo enorme, 4.700 hombres, 13 barcos, 33 aviones. Debido a esto se creyó por muchos años que dicho grupo fue una fuerza de invasión para acabar con los nazis en territorio polar. Aquí apareció la descabellada teoría que habla sobre el ataque de Estados Unidos a las bases alemanas en suelo antártico, el cual había unos ovnis que custodiaban las infraestructuras nazis. Esto lo confirma un documental ruso titulado Tercer Reich, Operación OVNI, donde explica la operación estadounidense para atacar al ejército nazi en la Antártida, y las supuestas bajas que sufrió al encontrarse con otro enemigo implacable, los ovnis. El almirante Byrd supuestamente lo describió como un nuevo enemigo que podía volar de polo a velocidades increíbles. Asimismo, la KGB desclasificó documentos sobre la Operación Injun, el cual contenía información nueva recopilada por espías soviéticos. La fuerza de ataque estadounidense se encontró con una fuerza ovni desconocida, que protegió a los alemanes. Voló cerca de las bases americanas durante varias semanas, y los atacó esporádicamente. Los archivos desclasificados también mostraban el daño causado por los ovnis. Destruyeron varios barcos, y una gran cantidad de acciones. El ejército estadounidense no tuvo más remedio que retirarse y acabar con el ataque contra los alemanes. A pesar de los informes soviéticos, la historia tenía huecos argumentales e incongruencias. Nunca hubo un barco torpedero llamado Maddox involucrado en la Operación Injun. El documental no estaba verificado. Aunque salió en 2006, solo se tradujo al inglés en 2016. ¿Existió una batalla a muerte entre ovnis y el ejército estadounidense en la Antártida? La respuesta es que nadie lo sabe. No existe una prueba concreta de que haya ocurrido en realidad. Pero, lo real es la existencia de tantas teorías que tratan de explicarlo. A pesar de las afirmaciones hechas en el Tratado Neonazi de que los aviones estadounidenses fueron derribados en la Antártida por platillos voladores nazis, la idea de que los alemanes se defendieron con platillos voladores desde una base secreta es pura fantasía. Colin Sumerayes. ¿Cuál fue el objetivo final de los dos submarinos alemanes que se rindieron en Mar del Plata? ¿A dónde viajó el convoy fantasma?
¿En qué parte del globo estaba el Shangri-La que había sido construido por la flota de submarinos nazis y que había inspirado la jactancia antes mencionada por parte de Donitz a fines de 1943? Aunque parezca una obviedad, Hitler no pudo haber escapado a Japón. En el momento del vuelo, las relaciones entre Berlín y Tokio habían sido tensas ya que los señores de la guerra japoneses se habían negado categóricamente a atacar a Rusia para salvar a los ejércitos nazis en apuros. Por otro lado, es bien sabido que el propio Führer detestaba cordialmente a los japoneses y que no les tenía la más mínima confianza. Tampoco podría haberse refugiado en ningún país neutral. Ningún gobierno, independientemente de cuáles pudieran ser sus principios y política, habría asumido la responsabilidad de otorgar refugio dentro de su territorio a Adolf Hitler, otorgar asilo al criminal no. Uno del mundo habría constituido en sí mismo una grave afrenta y desafío a las grandes potencias y podría haber provocado un conflicto armado que solo podría haber resultado en la captura final de Adolf Hitler, y si el Führer hubiera entrado en secreto en un país neutral o en una de sus colonias, incluso disfrazado, habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar. Y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Habría asumido la responsabilidad de otorgar refugio dentro de su territorio a Adolf Hitler. Otorgar asilo al criminal no. Uno del mundo habría constituido en sí mismo una grave afrenta y desafío a las grandes potencias y podría haber provocado un conflicto armado que solo podría haber resultado en la captura final de Adolf Hitler. Y si el Führer hubiera entrado en secreto en un país neutral o en una de sus colonias, incluso disfrazado, habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar, y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Habría asumido la responsabilidad de otorgar refugio dentro de su territorio a Adolf Hitler, otorgar asilo al criminal no. Uno del mundo habría constituido en sí mismo una grave afrenta y desafío a las grandes potencias y podría haber provocado un conflicto armado que solo podría haber resultado en la captura final de Adolf Hitler, y si el Führer hubiera entrado en secreto en un país neutral o en una de sus colonias, incluso disfrazado, habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar, y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Habría constituido en sí mismo una grave afrenta y desafío a las grandes potencias y podría haber provocado un conflicto armado que solo podría haber resultado en la captura final de Adolf Hitler, y si el Führer hubiera entrado en secreto en un país neutral o en una de sus colonias, incluso disfrazado, habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar, y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Habría constituido en sí mismo una grave afrenta y desafío a las grandes potencias y podría haber provocado un conflicto armado que solo podría haber resultado en la captura final de Adolf Hitler, y si el Führer hubiera entrado en secreto en un país neutral o en una de sus colonias, incluso disfrazado, habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar. Y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Él alguna vez habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar. Y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. Él alguna vez habría estado en peligro de ser descubierto. No, el Führer no ideó tal escondite desde el cual planear la reanudación definitiva de su poder a través de una actividad clandestina preliminar. Y este no era el tipo de refugio que Donitz había insinuado en su notorio alarde. En realidad, solo había un país, a la vez remoto y prácticamente desierto, que podría haber sido considerado. La construcción de un Shangri-La que a la vez fuera una fortaleza inexpugnable, tomó un tiempo considerable. Además, tenía que estar escondido, independientemente de dónde pudiera haber estado. Por lo tanto, queda la posibilidad de que el refugio de Hitler se haya establecido en una isla, ubicada en alguna parte remota del mundo.
varias veces ha habido rumores de que los submarinos alemanes, en el curso de sus viajes de guerra, habían descubierto una isla lejana y que habían establecido allí un refugio para el Führer. Tal teoría es eso y nada más. Pero, ¿a dónde fueron el Führer y su convoy? En otras palabras, ¿existe en una parte del globo suficientemente deshabitada, espacio lo suficientemente grande donde sería prácticamente imposible encontrar a Hitler y su séquito? ¿Hay algún refugio que sea a la vez lo suficientemente remoto y lo suficientemente inmenso como para que sea prácticamente imposible buscarlo? Sí, esa tierra existe, aunque parezca improbable. Y no solo existe este lugar, sino que los alemanes y nosotros demostraremos que es así. Comenzaron a equiparlo adecuadamente ya en 1940. En 1938, la Antártida no era políticamente estable debido a los tratados internacionales, y la única forma en que Alemania podría reclamar ese territorio sería mediante una ocupación real. Aunque, los nazis no querían provocar a los aliados. Las acciones de Alemania en Austria y otros países habían empujado los límites de las relaciones amistosas entre Alemania y los aliados anglo-franceses. Por mucho que Hitler quisiera tierras en la Antártida, no estaba preparado para ir a la guerra por ellas. Surgió la idea de una expedición semicivil en cooperación con Lufthansa. El mando de la expedición recayó en el capitán Alfred Richter, que ya había dirigido algunas expediciones al Polo Norte y demostró valentía y habilidad en situaciones peligrosas. El barco de la expedición fue el Schwabenland, un carguero especial capaz de transportar y lanzar aviones. Había estado en uso desde 1934 para la entrega de correo transatlántico. El avión que transportaba era el famoso Dornier Wal Ballena. Estos aviones estaban montados en catapultas de vapor en la cubierta del barco y podían ponerse en marcha y reabastecerse de combustible a bordo del barco. El Schwabenland se preparó para la expedición en los astilleros de Hamburgo, con un coste de 1 millón de Reichsmark, casi un tercio del presupuesto total de la expedición. Esto por sí solo habla de la importancia y urgencia que los nazis pusieron en asegurar la Antártida para Alemania. Mientras tanto, la tripulación fue reunida y entrenada por la Sociedad Alemana de Investigación Polar. La sociedad también invitó a Richard Evid, el famoso investigador antártico estadounidense, a unirse a la expedición. Byrd llegó a Hamburgo a mediados de noviembre de 1938 y realizó un recorrido por los preparativos de la expedición, incluido el encuentro con la tripulación. Al final, sin embargo, Byrd se negó y regresó a los Estados Unidos. La estratagema de los nazis funcionó ya que los aliados nunca vieron la expedición como una empresa militar. El Schwabenland salió de Hamburgo el 17 de diciembre de 1938 y se dirigió a la Antártida en una ruta planificada con precisión. Llegó a la banquisa el 19 de enero de 1939. Los vuelos de Wal se realizaron en aproximadamente 250.000 millas cuadradas. Fueron misiones fotográficas y se tomaron más de 11.000 fotografías de la zona. Se demostró que los viejos mapas noruegos de 1931 estaban equivocados y se modificaron en consecuencia. Casi una quinta parte de la Antártida fue observada y cartografiada de esta manera. Se documentó información valiosa por primera vez y simultáneamente se afirmó que las tierras eran territorio alemán. Para enfatizar este reclamo a las otras potencias, los dos aviones Wal arrojaron varios miles de pequeñas banderas nazis, así como postes metálicos especiales con la insignia de la expedición y la esvástica. Todo el territorio ahora recibió el nombre de Neuschwabenland. Aparentemente, la expedición descubrió varias regiones libres de hielo, pequeños signos de vegetación, así como lagos de agua tibia y entradas de cuevas. Según los informes, se descubrió que una gran cueva de hielo dentro del glaciar se extendía 30 millas hasta un gran lago geotérmico de agua caliente en las profundidades. Los geólogos de la expedición dijeron que este fenómeno se debió a fuentes calientes en el suelo. A mediados de febrero de 1939, el Schwabenland abandonó la Antártida. Tardó 2 meses en volver a Hamburgo y Richter aprovechó este tiempo para organizar los resultados, los mapas y las fotos. El capitán Richter quedó tan sorprendido por los resultados de los vuelos que inmediatamente planeó una segunda expedición, completamente civil. Sin embargo, estos planes se cancelaron con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El hecho era que nunca iba a haber otra expedición civil. Los militares se hicieron cargo por completo del envío de U-Boats al área antes y durante la guerra.
Desde manifiestos de carga militar hasta submarinos capturados y hundidos, muchos en el área antártica tenían cargas útiles que incluían a veces de 50 a 60 hombres e incluían maquinaria y materiales de construcción. Varios equipos científicos se trasladaron al área, incluidos cazadores, ramperos, recolectores y zoólogos, botánicos, agricultores, micólogos, parasitólogos, biólogos marinos, ornitólogos y muchos otros. Numerosas divisiones del gobierno alemán estuvieron involucradas en el proyecto de alto secreto. Aquí es donde los historiadores de la corriente principal lo dejan. Sin embargo, probablemente haya mucho más en esta historia. Se alega que los equipos de construcción subterráneos llegaron a raudales al renombrado Neuschwabenland, llegaron en buques de carga, buques de transporte militar y submarinos. Los cargueros que venían de Sudáfrica estaban protegidos por una gran cantidad de submarinos asesinos y barcos militares. Esto podría explicar los intensos esfuerzos de guerra nazis en el norte y el sur de África. Cualquier barco que se acercara a las rutas marítimas de Sudáfrica a la Antártida fue destruido por submarinos alemanes para proteger el secreto. También hay afirmaciones de que los últimos en irse fueron los VIP y los equipos de inteligencia de las SS nazis. Al final de la Segunda Guerra Mundial también se afirma que Martin Bormann, el cuerpo de Hitler y muchos otros dentro del Reich fueron llevados directamente a la Antártida o a través de Argentina. La expedición antártica, a diferencia de las otras expediciones en las que participó el Reich, tenía todas las características de ser más un movimiento militar que incluía una colonización. Era un secreto bien protegido y parte de un posible plan. Base 211 es el presunto nombre del complejo subterráneo y reducto nazi. Según el libro Guinness de los récords mundiales, el atraco bancario sin resolver más grande registrado en la historia es el de todo el contenido del Reichsbank. Al final de la Segunda Guerra Mundial, toda la economía de la nación desapareció. Es como si alguien se apoderara de los Estados Unidos, luego entrara en Fort Knox y todo el oro se hubiera ido. Si un grupo pudiera eliminar la economía de una nación entera, significa que tienen un lugar y un plan para otro día. En Berlín, el 2 de mayo de 1945, el mayor Feodor Novikov del Ejército Rojo ordenó que se abrieran las bóvedas del Reichsbank. Todavía en las bóvedas había 90 lingotes de oro por valor de 1,3 millones de dólares y monedas de oro por valor de 2,1 millones de dólares, también 400 millones de dólares en bonos negociables. El mayor Novikov ordenó que se cerraran las bóvedas y exigió las llaves. Poco después desapareció todo el contenido de la bóveda. El oro nunca se volvió a ver, pero los bonos siguen apareciendo incluso hoy en día en todo el mundo. Otras 6,5 toneladas de oro, recuperadas del castillo de Ribbentrop-Schloss cerca de Salzburgo y entregadas al ejército de los Estados Unidos, el 15 de junio de 1945, también desaparecieron y no se pueden encontrar registros de su recepción en el depósito de divisas de los Estados Unidos, de Frankfurt. En 1945 valía más de 7 millones de dólares. Cuando los aliados se encontraron con los enormes corrales de submarinos revestidos de cemento donde se alojaban los últimos submarinos nazis, se desaparecieron hasta 200 de ellos. La mayoría de estos tenían el último accesorio Schorchel que podría permitir un cruce transatlántico sin ser detectado, ya que no había necesidad de salir a la superficie para reabastecerse de aire y recargar las baterías. Después de la caída de Alemania, cuando los aliados se encontraron con toda la tecnología encontrada en Nordhausen, Peenemünde y Turingen, se pusieron en marcha planes encubiertos para adquirir los proyectos, la documentación y las personas que trabajaban en estos diversos programas. Las operaciones Sunrise, Lusty y Paperclip entraron en acción para lograr estos objetivos. Uno de los mayores misterios al final de la Segunda Guerra Mundial es lo que le sucedió a la mayoría de estas personas. Parecían caerse de la faz de la tierra. El hombre más alto a cargo de la mayoría de las operaciones negras en la Alemania nazi, Obergruppenführer Dr. Ingeniero General de las SS Hans Kammler Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis judío, nunca lo encontró y ni siquiera lo buscó, y la mayoría de los científicos, ingenieros y técnicos, estimados por varios investigadores entre un par de miles y 6.000, simplemente desaparecieron después de la guerra. Para ser encontrado. Sin embargo, se tomó un pequeño puñado y de una forma u otra continuaron su trabajo para los aliados victoriosos. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros y científicos alemanes investigaron proyectos cada vez más avanzados y en ocasiones extravagantes en un vano intento de detener el avance inexorable de las fuerzas aliadas.
Durante este período se produjeron prototipos de helicópteros de combate y transporte de carga, aviones de combate y bombarderos avanzados, de ala delta, de gran altitud y de alto rendimiento. Y misiles tierra-aire. Algunos proyectos que aún estaban en sus primeras etapas cuando terminó la guerra sonaban más como ciencia ficción e incluían armas de energía dirigida destinadas a destruir o inutilizar a los bombarderos enemigos. Sin embargo, a medida que la situación en el Tercer Reich se volvió más desesperada, parte de esta investigación se trasladó a áreas esotéricas e incluso ocultas. En particular, las SS estuvieron involucradas en proyectos que aún están envueltos en misterio. Uno de estos proyectos fue supervisado por el general de las SS Hans Kammler, quien se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Alemania de Hitler y uno de los hombres más buscados de Europa. La naturaleza precisa del trabajo en el que participó hacia el final de la guerra ha provocado una intensa especulación con sugerencias que van desde el desarrollo de armas nucleares hasta el diseño y fabricación de un platillo volador. Sea lo que sea en lo que estaba trabajando, Kammler desapareció en mayo de 1945 y hubo al menos 3 relatos contradictorios y conflictivos de su muerte y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero no se trata solo de esa desaparición, una de las cosas más intrigantes de Hans Kammler es la forma en que su nombre desapareció del registro histórico. Kammler es casi único entre los nazis de alto rango, y particularmente entre los cercanos a Himmler, porque uno lo encontrará casi completamente ausente de la plétora de libros y artículos escritos sobre la Alemania nazi que aparecieron después de la guerra y apenas fue mencionado durante los caminos de Nuremberg. Incluso ahora, muchas personas que están familiarizadas con la historia de la Alemania nazi siguen sin conocer a Kammler. Muchos oficiales de inteligencia y otros altos funcionarios nazis también desaparecieron. Incluso los principales historiadores admiten que los nazis fueron meticulosos en el mantenimiento de registros, pero al final de la guerra, aunque los registros podrían dar cuenta de ciudadanos muertos en bombardeos, tropas hechas prisioneras o desaparecidas en acción, llevadas a campos de concentración, a pesar de sus esfuerzos allí, quedaron casi 200.000 personas de la población general que aún se encuentran en paradero desconocido. Cualquiera de estas situaciones por sí sola sería un misterio curioso, pero cuando se suman todas, exigen la comprensión de que se ha producido una reubicación y una colonización. Si no, ¿qué sucede con todo el dinero y la gente? Se supone que el hombre a cargo de este éxodo no es otro que Hans Kammler, leyenda urbana o verdad velada. El almirante Dönitz, el más alto oficial del naval nazi, pudo haber aludido varias veces a este reducto antártico. ¿Eran estas referencias a la base 211? El lugar donde se refugió Hitler comprende una superficie de una extensión fantástica menos 6.205.000 millas cuadradas, mucho más que el área de Europa. Esta tierra es la Antártida, el 7º continente del mundo. Sus regiones inhóspitas son de difícil acceso y no están habitadas por ningún otro ser humano. Entonces, fue el elemento ingenioso del plan de huida de Hitler. En lugar de buscar una isla, aquí había un continente entero disponible como el Shangri-La de Hitler. Por increíble que parezca esta idea a primera vista, fue el resultado de un cálculo. La lógica en el tren de deliberación de los nazis previó fácilmente que la Antártida serviría como un escondite ideal para el dictador porque estaba lejos del mundo habitado, tan remoto como otro planeta. Aquí el Führer podría existir con absoluta seguridad y aquí podría planear una vez más su venganza, su regreso en un momento en que los acontecimientos serían favorables. La idea de crear para Hitler un refugio absolutamente seguro fue el factor decisivo en la elección, porque los nazis previeron que incluso si se supiera la presencia de Hitler en el 7º continente, sería prácticamente imposible buscarlo. ¿Cómo podrían los aliados registrar cada rincón y rincón de esta vasta extensión, con sus llanuras, valles, montañas y glaciares cubiertos de hielo y nieve? Se necesitarían miles de exploradores polares con el equipo adecuado para explorar incluso una porción insignificante de este inmenso territorio, y los nazis no tenían la intención de hacer que el escondite de Hitler fuera visible desde el aire. La idea de crear para Hitler un refugio absolutamente seguro fue el factor decisivo en la elección, porque los nazis previeron que incluso si se supiera la presencia de Hitler en el 7º continente, sería prácticamente imposible buscarlo. ¿Cómo podrían los aliados registrar cada rincón y rincón de esta vasta extensión, con sus llanuras, valles, montañas y glaciares cubiertos de hielo y nieve? Se necesitarían miles de exploradores polares con el equipo adecuado para explorar incluso una porción insignificante de este inmenso territorio, y los nazis no tenían la intención de hacer que el escondite de Hitler fuera visible desde el aire.
La idea de crear para Hitler un refugio absolutamente seguro fue el factor decisivo en la elección, porque los nazis previeron que incluso si se supiera la presencia de Hitler en el séptimo continente, sería prácticamente imposible buscarlo. ¿Cómo podrían los aliados registrar cada rincón y rincón de esta vasta extensión, con sus llanuras, valles, montañas y glaciares cubiertos de hielo y nieve? Se necesitarían miles de exploradores polares con el equipo adecuado para explorar incluso una porción insignificante de este inmenso territorio, y los nazis no tenían la intención de hacer que el escondite de Hitler fuera visible desde el aire. ¿Cómo podrían los aliados registrar cada rincón y rincón de esta vasta extensión, con sus llanuras, valles, montañas y glaciares cubiertos de hielo y nieve? Se necesitarían miles de exploradores polares con el equipo adecuado para explorar incluso una porción insignificante de este inmenso territorio, y los nazis no tenían la intención de hacer que el escondite de Hitler fuera visible desde el aire. ¿Cómo podrían los aliados registrar cada rincón y rincón de esta vasta extensión, con sus llanuras, valles, montañas y glaciares cubiertos de hielo y nieve? Se necesitarían miles de exploradores polares con el equipo adecuado para explorar incluso una porción insignificante de este inmenso territorio, y los nazis no tenían la intención de hacer que el escondite de Hitler fuera visible desde el aire. De todos modos, en este punto, quedan las siguientes preguntas por responder. ¿A pudo el grupo de Hitler llegar al continente antártico? B. ¿Existen pruebas o indicios de que viajó con dirección a la Antártida? C. ¿Pudieron el Führer y sus ayudantes vivir todos estos años en los confines inhóspitos de este continente? D. ¿Los nazis emprendieron preparativos para la construcción del refugio de Hitler en la Antártida? Responder satisfactoriamente a estas 4 preguntas proporcionaría una explicación no solo del misterio de la desaparición de Hitler, sino también de su paradero actual, del refugio final donde el hombre de la pequeña ciudad de Braunau, Austria, espera el momento adecuado para regresar. En el escenario de la historia mundial. En cuanto a la primera pregunta, se puede afirmar sin la menor duda que Hitler y su grupo llegaron al continente antártico sin ninguna dificultad. Durante la mayor parte del viaje, que se realizó bajo el agua, el convoy fantasma de esta manera podría haber evitado un bloqueo solo si no había un bloqueo que eludir. Una vez que el convoy había llegado a la zona antártica, no se temía la presencia de nadie que pudiera haber informado de su presencia. Cierto, en ciertos puntos del continente antártico existió una base estadounidense y una misión británica, sin embargo, los nazis conocían la ubicación de este último y se esforzaron por mantenerse a distancia. El hecho de que el U-530 y el U-977 se rindieran en Mar del Plata, Argentina, es una prueba contundente de que el convoy fantasma se dirigía hacia el sur, en dirección al séptimo continente. Al examinar el itinerario recorrido por estos 2 submarinos nazis desde su salida de Noruega, la única conclusión a la que se puede llegar es que la línea trazada hasta ahora se rompió en la latitud de Mar del Plata y que su prolongación sin duda habría llevado al resto del convoy a la Antártida. ¿Dónde habría terminado la línea? Una simple mirada al mapa basta para dar una respuesta lógica. La historia de las expediciones realizadas en el siglo XX proporciona la prueba más elocuente de que un grupo de personas en determinadas condiciones podía existir en estas regiones durante todo el año. Las expediciones de Byrd han demostrado el milagro del progreso tecnológico aplicado a la supervivencia en estos rincones remotos de nuestro globo. Los integrantes de estas expediciones no sufrieron privaciones. Las fotografías de los integrantes de estas expediciones, mostrándolos con la parte superior del cuerpo desnuda acariciada por el sol antártico, demuestran de manera irrefutable que un ser humano, si está dotado de los recursos adecuados, puede subsistir durante todo el año en la inmensidad del continente antártico sin ningún tipo de daño a su salud y sin necesidad de rebajar su nivel de vida. Es seguro asumir que los nazis hicieron todo lo posible en los preparativos para construir un refugio cómodo en este séptimo continente. Y hay pruebas. Incluso si ignoramos las afirmaciones de Dönitz sobre ese paraíso en la tierra y la fortaleza inexpugnable que la armada nazi había construido para el Führer, hay hechos adicionales de evidencia circunstancial. Hacia el final de la segunda expedición de Byrd, y después de la expedición del Sword, que exploró una zona que luego fue reclamada por Australia, los noruegos, los británicos e incluso los japoneses se apoderaron de partes del séptimo continente. Todo esto sucedió durante los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Luego, el 2 de enero de 1938, se anunció en Moscú que se habían concluido los preparativos para una expedición al Polo Sur bajo el mando de Bodo Pianov. Pero esta aventura nunca se llevó a cabo.
Por otro lado, una misión alemana apareció en el continente antártico a fines de 1938, sin ningún anuncio previo. Volvió al año siguiente. Esta expedición causó sorpresa mundial. Al llevar a cabo esta misión, simplemente he ejecutado las órdenes del mariscal Göring, declaró el capitán Alfred Richter, después de su regreso a Hamburgo a bordo del Schwabenland el 12 de abril de 1939. Según la declaración de este oficial, el propósito de la expedición había sido para estudiar la viabilidad de la caza de ballenas en estas aguas internacionales, ya que el Reich estaba muy necesitado de todo tipo de grasas. Sucede que el barco a motor Schwabenland no era un barco ordinario. Era, más bien, una isla flotante. Pertenecía a la Lufthansa, que había puesto el buque, con su dotación de técnicos y aviones, a disposición de la expedición. Había 2 aviones en el Schwabenland, ambos anfibios que pesaban 10 toneladas cada uno. Entre el personal de vuelo adscrito al Schwabenland eran aviadores que tenían experiencia en el reconocimiento aéreo del Ártico. Ahora pudieron recopilar estudios fotográficos aéreos de grandes tramos de la Antártida que antes no estaban en los mapas. Para su misión específica, estos aviones habían sido equipados con potentes cámaras 6, con la típica arrogancia alemana. El capitán Richter dejó salir el gato de la bolsa cuando hizo su declaración sobre sus actividades de reconocimiento aéreo sobre el Polo Sur. Por primera vez aviones alemanes sobrevolaron el continente antártico, en condiciones extremadamente difíciles, aterrizaron en las inmediaciones del Polo Sur y allí izaron la bandera alemana que designaba la soberanía del Reich. Cada 25 kilómetros nuestros aviones arrojaron banderines con los colores del Reich, y así marcamos los límites de sus vuelos. Cubrimos un área de unos 600.000 kilómetros cuadrados. De estos, unos 350.000 fueron fotografiados con precisión, produciendo así un mapa adecuado de la región. En otras palabras, Richter había comenzado a estudiar las ballenas y había terminado replanteándose para el Reich unos 600.000 kilómetros cuadrados. Richter agregó: allí se eleva una vasta meseta a una altitud de unos 12.000 pies que se extiende hacia el Polo Sur, y dentro de este territorio cartografiado por nuestros aviones se elevan cadenas montañosas hasta una altura de 9.000 pies adicionales. Poco después se levantó el telón sobre la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Los pequeños banderines nazis arrojados en los páramos helados del Polo Sur fueron generalmente olvidados. Pero los nazis no lo habían olvidado. Durante las primeras fases de la Guerra Mundial, sus submarinos merodearon por el Atlántico Norte, infligiendo terribles daños a la navegación aliada. Sin embargo, se abstuvieron de cualquier acto hostil en todo el Atlántico Sur, donde los comentaristas pensaron que sus bases estaban a lo largo de la costa sureste de América del Sur. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó por Gala